Zárate, ciudad emblemática, acosada por Atucha I y II, tiene sobre la ruta casi en su entrada otra amenaza, una planta de la empresa agroindustrial Monsanto. En semejante marco de altísimos niveles de desprecio por la vida y la madre tierra, se lanza en la Biblioteca Popular José Ingenieros de Zárate el 21 de julio de 2018 el MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, hecho histórico para estos territorios porque instala un nuevo relato, un nuevo accionar que aporta un fuerte sentido de pertenencia entre vida y territorio. Entrelazando en Avia Yala, muestra en 2 programas consecutivos el enorme compromiso que hemos vivenciado en este nacimiento. Escuchamos. Bien, ese combustible nuclear agotado, ¿cuál es la expectativa de riesgo? Sacamos el radioisótopo de más alta vida útil, que es el plutonio 39, 24.000 años, multiplicamos por 10 porque es un decaimiento logarítmico, entonces ese combustible agotado es de riesgo por 240.000 años. Es decir, tenemos 240.000 años de riesgo acá a 40 kilómetros, pero con una pequeña diferencia. El reactor nuclear, lo que es tanto el Grasberg, que es un reactor alemán primitivísimo, en el caso de Atucha 1 como el de Atucha 2, a mí no me preocupa tanto si, por ejemplo, un Boeing 769 golpea contra un reactor. El principal problema es que golpee contra los lugares, contra los silos donde está almacenado el combustible nuclear agotado. Ustedes tienen en este momento a 40 kilómetros. El problema no es solo Atucha 1, no es solo Atucha 2 y no es solo el casi Karen 25 que está construido. El problema son voy a ser muy conservador, aproximadamente 25 equivalentes a Chernobyl que tienen puestos en ese lugar. Repito, si yo tengo el peor accidente posible de un reactor nuclear, nivel 7 en la escala de Lines, yo tengo 1, pero si algo golpea contra el combustible nuclear agotado, son 20, 25 Chernobyl juntos. Imaginen, golpea el avión, gran cantidad de combustible, entra, se desparrama y la convectiva libera los materiales radiactivos de la actividad. En Córdoba, entren por Google Earth, van a ver la central nuclear y al lado van a ver todos los silos. Esos silos tienen otros 30 años, por lo tanto, hay que ser muy cautos con esto. Nosotros lo que podemos hacer es de que no se agrave el programa nuclear, pero es mentirle a la sociedad de que el plan nuclear se termina. No se termina. Y yo creo que esto hay que ser muy cuidadoso. Se puede pedir del sector que sea, pero la parte técnica no se puede eludir. Argentina no puede salir del programa nuclear. Y fue terrible que lo metieran, porque una vez que se entró, no se puede salir. Yo lo que puedo hacer es evitar que haya, en este momento, ¿cuántos Chernobyl tendríamos equivalentes? Calcúlenle que tenemos, siendo conservadores, 70. ¿Vamos a salir de esos 70? No. ¿Vamos a tener que trasladar? No se puede trasladar, eso no se tiene que mover.
pero necesitamos cuidarlo porque un reactor detenido está peligroso como una actividad. ¿Por qué? Porque está gestionado por todo. Quería decir esto porque me parece importante, cuando uno habla de la sociedad, no se le puede decir, sí, cerramos y se terminó, ya está solucionado, no hay más problema nuclear en Argentina. Es una pavada, eso no es cierto. Estamos aquí con Raúl Montenegro, doctor biólogo, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Y a qué debemos tu presencia, además de ser un hecho histórico, en este MARA, el movimiento argentino antinuclear de esta república? Bueno, en realidad tiene que ver con eso. O sea, yo creo que es histórico de que todo un movimiento que ha sido siempre muy fuerte en Argentina, con muchas organizaciones trabajando en distintos lugares, hayan decidido unirse. Entonces, eso es lo que me parece histórico, o sea, que surja el movimiento antinuclear argentino para poder ligarse a su vez a los movimientos equivalentes que hay en Brasil, que hay en México y en otras partes del mundo, complementado a su vez con la otra iniciativa que nosotros venimos justamente impulsando, que es el Foro Social Antinuclear de Argentina, que tiene más que ver con la parte técnica. Entonces es muy importante porque está por un lado lo que liga a todo el movimiento, los que van luchando prácticamente en el propio mundo real, y después toda la otra parte que pueda manejar los aspectos técnicos, casi como un brazo técnico del MARA. O sea que a mí me parece que lo de hoy ha sido muy importante y en un sitio neurálgico, porque estamos a muy corta distancia, 40 kilómetros, tal vez del lugar tecnológicamente más peligroso de Argentina y uno de los más peligrosos de América Latina, ¿no? Sí, vos estuviste charlando en tu alocución, que me pareció interesantísimo, que estamos en una sociedad que está casi dormida o dormida por completo y que una vez que entra la problemática nuclear no se va nunca. Lo único que se puede hacer es aminorarla. ¿Por qué no nos desarrollás un poquito esa reflexión? Bueno, yo creo que en Argentina los sucesivos gobiernos, y digo los sucesivos gobiernos porque no es que este sea un problema de un gobierno especial, los grandes errores que nos han llevado a prácticamente un programa nuclear suicida en la propia historia del país, desde la época de Perón, pero que se ha, yo diría, aumentado durante las gestiones Kirchner y durante las gestiones Macri. O sea que no hay nadie que pueda decir yo no tengo la culpa. Ahora, el principal problema que pasa con todos los programas nucleares, sobre todo los programas nucleares de potencia que tenemos nosotros en Argentina, es de que en realidad siempre se le ocultó a la gente lo que representa en riesgo y representa económicamente frente a lo que produce. Entonces, produce a menos del 5% de energía eléctrica, pero con un consumo de recursos cuantioso. No se le explicó a la población, por ejemplo, que de pronto para hacer radioisótopo de uso médico no hace falta reactores nucleares de potencia, puede hacerse con reactores más pequeños o con aceleradores. Entonces es casi fruto de una gigantesca confusión, entre comillas, debidamente planificada, que ha terminado convenciéndola a la sociedad de algo que no es cierto, y es de que somos un país muy inteligente por haber optado por la energía nuclear de potencia, cuando en realidad de los casi 200 países de la Tierra, solamente 31 lo han desarrollado, y no porque sean particularmente inteligentes, sino que justamente lo que ha pasado es que los más inteligentes son los que no han optado por los programas nucleares de potencia. Australia, por ejemplo, tiene prohibido construir reactores nucleares de potencia, solamente puede tener reactores experimentales. Entonces creo que es como una especie de gran confusión que ha sido alimentada de sectores interesados por razones económicas, comerciales, de un nacionalismo mal entendido, pero Argentina no se merecía ingresar al club nuclear con los recursos que tiene, con yo te diría, las características propias. Fue realmente irresponsable que desarrollara el programa que tiene en este momento, ¿no? Sí, también hiciste un comentario que no hay planes de asistencia al ciudadano en el caso que se llega a producir algún accidente nuclear o con los residuos.
Efectivamente, y lo complemento con la pregunta que me hiciste y no te respondí, cuando vos me decías de que esto se entra y no se sale. Cuando un país decide entrar en un programa nuclear, puede ingresar, lo que no puede es salir. Es decir, puede decir, bueno, a partir de ahora no tengo más reactores nucleares de potencia, no tengo más toda la infraestructura asociada, y efectivamente en ese caso va a mantener el nivel de riesgo, pero nunca deja de tener riesgo. ¿Por qué? Porque si uno tiene un reactor nuclear de potencia que trabajó 30 años y, por ejemplo, ya terminó su vida útil, hay 30 años de combustible nuclear agotado, extremadamente radiactivo y extremadamente peligroso, que mantiene ese riesgo por 240.000 años. Entonces, ¿de qué vale tener 5% de electricidad con semejante costo y semejante riesgo cuando en realidad ese 5% lo podría obtener por otras fuentes? Pensemos que un reactor nuclear dura solamente 30 años y ampliando la vida útil con muchos riesgos se va a 40, 50 años. Y hemos aumentado hasta la deuda externa para esta especie de pesadilla, en donde a su vez en el caso de un accidente, ¿quién paga? Cuando Chernobyl debe haber estado, si no es una suma muy grosera, en casi 10.000 millones de dólares que lleva costado el accidente, ¿quién paga? Sí. Pensemos en el país de hoy, ¿quién podrá pagar lo que pase en un accidente? Y lo que vos decías está totalmente ligado con esto. En un país insensato, donde se le hizo creer que esto era realmente estar en la punta, cuando en realidad estar en la punta del peligro, en realidad hay dos cosas. No se ha preparado la gente para el peor accidente nuclear posible. No hay ningún reactor del mundo, ni en Francia, ni en China, ni en Japón, en donde un reactor no le pueda pasar el peor accidente o el peor evento. Se llama 7 en la escala de Linus, que es una escala del Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, si nos puede pasar el peor accidente posible o el peor evento, ¿estamos preparados? La respuesta es no. Lo único que se hace son simulacros, accidente menor, 10 kilómetros alrededor del central. En el caso del peor accidente posible, el radio de impacto son 500 kilómetros. Y estamos todos sin preparar. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente esté preparada. ¿Y por qué no quieren que la gente esté preparada? Porque si la gente está preparada, es porque aprende a reconocer que es riesgo. Entonces, por eso no se prepara la gente en el área de impacto. Pero no solamente es un problema de preparación. En el caso de que hubiera un accidente o evento con miles de heridos, no tenemos hospitales con personal especializado para enfrentar lo que son todo lo que es contaminación por radioisótopo, por accidente nuclear. Entonces, ni programa ni preparación sanitaria para enfrentar, insisto, el peor accidente posible, porque acá no es cuestión de preparar para un pequeño accidente, no, hay que preparar para el peor accidente, programa, sistema médico y fondos, porque en el caso del peor accidente posible, cuesta, de hecho, invalida, en caso de embalse, liquidaría toda la economía de la zona centro del país. ¿Con qué recursos enfrento yo todo? La parte sanitaria, lo que tengo que enfrentar por lo que produce un accidente. Entonces, eso muestra a lo que hemos llegado por esa especie de nacionalismo. Ay, sí, nosotros tenemos energía nuclear y sí, la compartimos con el grupo de los 31, dentro de un mundo con casi 200 países. No es que sean inteligentes los 31, realmente inteligentes son quienes han optado justamente por no optarlo. Bueno, te agradezco profundamente la nota y damos un beneplácito enorme a que se haya formado de una vez por todas este movimiento antinuclear de la República Argentina. Muchísimas gracias por tus palabras que realmente nos conmovieron profundamente, porque denotan una convicción profunda. No, al contrario, yo creo y comparto la importancia histórica y no dejo de recordar una frase de Donata, Atahualpa Yupanqui. Él decía, una gota de lluvia con ser poca, con otra se hace aguacero. Cuando se arma un movimiento como estos, es armar un poco ese aguacero del que hablaba don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y creo que esa lluvia va a ser una lluvia que obviamente va a cambiar cosas. Y va a cambiar cosas sobre todo por lo que ha quedado claro en esta reunión, que es
no tomar la decisión por la gente, sino es darle a los ciudadanos los elementos para que vea en la aberración en que hemos entrado y para que con esos elementos sea el propio ciudadano el que se dé cuenta. Y esa es la lluvia torrencial que de alguna forma hablaba don Donata. No podría terminar la nota con una consideración más valiosa que esa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Creo que he hecho un informe técnico hace un poco de 2 semanas. La Corte Suprema ha establecido que hasta que no esté todo remediado no se puede hablar de ninguna otra cosa. Pero lo que acaba de hacer la Comisión Nacional de Energía Atómica es presentarle al gobernador de Mendoza una alternativa para hacer remediación de San Rafael, pero con extracción de uranio. Entonces, ustedes se darán cuenta de que es un tema que es otro de los temas que están en este momento dando vuelta. El caso de Embalse es la central nuclear que ya cumplió su vida útil y en donde Cristina Fernández de Kirchner, violando toda la normativa que regía nuestro país, firmó 10 contratos en el año 2006 para extender la vida útil otros 30 años. ¿Qué es lo que hace la benemérita gestión Mauricio Macri y sus cuentitos de Villique? Lo que hace Mauricio Macri, a través de su ministro José Aranguren, cuyo par, el arquitecto que en este momento está procesado y está en este momento en la cárcel, que es Julio De Guido, los dos hicieron exactamente lo mismo. Lo que hizo Aranguren es lo mismo que hizo Julio De Guido. Lo que hace Aranguren es participar de la ceremonia de envío de equipos para la extensión de la vida útil de Embalse, siendo que no había estudio de impacto ambiental y no había audiencia pública y mucho menos la licencia formal, ni que hablemos de licencia social. O sea, digo esto para que tengamos en cuenta que en este tema ha habido política de Estado. ¿En qué situación está? En la parte judicial, nosotros iniciamos una acción penal en la justicia federal. El abogado nuestro es Ricardo Moner Sanz y con él hicimos la presentación. Lamentablemente recayó en Comodoro Pi en el juzgado Claudio Bonadio. Cuando Claudio Bonadio vio Cristina Fernández Kirchner, dijo: esta es buena, adelante. Pero luego vio que también denunciamos a Mauricio Macri, denunciamos también a José Aranguren y al señor de los reactores nucleares actuales en CNEA. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se deshizo, lo manda a Córdoba. Córdoba realmente quemaba tanto que lo vuelve a mandar a Bonadio. Bonadio pide unos informes rápidos a CNEA y decide archivarlo. Nosotros hemos iniciado ahora, se inicia ahora el martes de esta semana que viene, lo hacemos con el equipo también de Ricardo Moner Sanz, sacar la causa y seguirla, y estamos preparando a su vez la causa por el one-on-one y por el reactor Candur, por los acuerdos que se firmaron, y también por el tema del CARE 25 que está en la zona de acá. Esa es más o menos la situación general, a lo cual se agrega la situación de Arroyito, que de todos modos ya más o menos está definida. Y lo que sí me parece importante que estaba anotando acá, ese tema, para volver a retomarlo, el tema de las zonas nucleares. Argentina, yo ahora no recuerdo la cifra justa, pero yo les mandé un texto a ustedes donde hay una recopilación de todas. El hecho de trabajar en las ordenanzas municipales para que en cualquier municipio, incluso en aquellos donde no haya ningún tipo de amenaza, ningún tipo de riesgo, al lista de trabajo que yo les mandé, que es el capítulo libro que saqué en Alemania, y yo les recomiendo mucho porque está toda la historia del programa nuclear argentino, incluso todo el tema de la bomba. Y me había olvidado decirles que Brasil no solamente desarrolló también el esquema de bombas de fisión de pequeño megatonelaje. Brasil fue más lejos que nosotros. Brasil hicieron directamente una playa de prueba de artefactos nucleares, que fue desactivada por los gobiernos democráticos, pero llegó a ser Pozos y Caldas un lugar para hacer pruebas. También quiero aclararles, para algunos que no recuerden algunos hechos,
Nosotros hemos tenido un legislador que se llama Arauz, José Arauz, que hizo un proyecto de ley que nosotros logramos bloquear en aproximadamente 2 semanas, que era de permitir pruebas nucleares con fines pacíficos. O sea, para que vean también la estupidez generalizada y lo generoso que es nuestro país. Estoy aquí con Darío Rodríguez Duch, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas y asesor de la Comisión de Ambiente del Senado. Y te queríamos saludar primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Realmente muy contento de poder estar acá en este momento, que es un momento histórico para mí. Y está muy bueno que desde acá, desde Zárate, que es una población, la verdad, afectada, sea o no consciente, pero es muy afectada por lo que ha pasado con la Atucha 1 y la Atucha 2. Y es como, tiene sentido que trabajemos esto por primera vez acá en Zárate, la verdad. La creación de este movimiento antinuclear de la República Argentina. Y yo vengo de Río Negro, vengo concretamente de Bariloche, donde viví muchos años, 23, y ahora actualmente estoy trabajando, como decías vos, en el Senado de la Nación, asesor a la senadora Odarda, que integra la Comisión de Ambiente del Senado, y mi trabajo histórico, por lo menos, es la cuestión de como abogado ambientalista. También tengo la especialidad en pueblos indígenas, más que nada, pero la verdad es que con el tema ambiental es que me convocan a esta charla porque en Río Negro acabamos de hacer una acción muy específica, que es presentar una acción de amicus curiae, digamos un escrito de amicus curiae. Explícale a la gente qué significa. Bueno, el amicus curiae, como el nombre en latín, significa amigo del tribunal. Y representa la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil, asociaciones ambientalistas, grupos indígenas, grupos de lucha por el ambiente sano, por ejemplo, puedan, cuando tienen alguna experticia en una materia, por ejemplo, en el tema bosques, hacer un escrito que se puede presentar en un juicio. Ustedes saben que históricamente en los juicios los jueces solamente admiten a las partes, al actor y al demandado. Es decir, al que inicia el juicio y a la otra parte. Y a veces algún tercero, o a veces interviene un fiscal, un asesor de menores, según el caso. Pero siempre se remite a las partes. El amicus curiae, amigos del tribunal, es una manera, es un tipo de escrito habilitado por la Corte Suprema de Justicia, a través de una serie de acordadas. Y en Río Negro tenemos una ley de amicus curiae que permite que las organizaciones incluso puedan juntarse y hacer un planteo y decir, bueno, señor juez, yo quiero decir esto, que no se dijo por ninguna de las partes, no lo dijo ni el actor ni el demandado, y el tema que se está resolviendo es un tema de incidencia nacional. Entonces, cuando es una cuestión de interés público, la suerte de ese juicio involucra a la sociedad. Por eso es que a nosotros nos importa que pase en ese juicio. En este caso particular, el juicio que inició el intendente de la localidad de Sierra Grande, en Río Negro. Sierra Grande es la localidad donde está la famosa minera de hierro, pero donde se preveía que podía ir la central nuclear, ¿no es cierto? Una de las posibilidades era que fuera Sierra Grande. Entonces, este intendente, Nelson Iribarren, planteó un pedido de inconstitucionalidad de una ley de Río Negro, una ley que se sancionó hace poco, el año pasado, por pedido del movimiento antinuclear, que declara a Río Negro como zona no nuclear, como zona donde no se pueden poner centrales nucleares de potencia, que se llama, es decir, de producción de alta cantidad de energía eléctrica. Entonces, esa ley que se sancionó después de un largo trabajo, obviamente impide que en Sierra Grande se pueda poner la central nuclear que traían de China. ¿Sí? Cuando fue Macri y fue el gobernador Bereltinec a China, trajeron un poco bajo el brazo la carpeta de que vamos a instalar una central nuclear en Río Negro. Y ahí es donde el fiscal de Estado se presenta como provincia, como abogado de la provincia, si quiere, y contesta a lo que dice este intendente de Sierra Grande, como diciendo, no, la ley está bien sancionada y no corresponde que sea declarada inconstitucional. Después se presenta el procurador general, que viene a ser como el fiscal de fiscales de toda la provincia de Río Negro, que también dice que realmente es improcedente lo que está diciendo el intendente,
Y eran todos argumentos técnicos donde en ningún momento se hablaba de la cuestión ambiental, de qué significa el tema de si instalamos o no instalamos una central nuclear. Solamente se atenían al hecho de que el intendente no tenía capacidad para iniciar un juicio de este tipo, que la provincia tiene facultades, pero la municipalidad no. Una serie de cuestiones técnicas, procesales, que decían hay falta de legitimación activa, que es la posibilidad de iniciar, o que no hay un interés real porque todavía no está determinado Sierra Grande como el destino. Y ahí es donde nosotros como sociedad civil, en este caso a través de este escrito que preparamos con todas las organizaciones, dijimos no, acá hay un montón de cosas que no se dijeron y que tienen que ver con la cuestión ambiental, con los principios precautorio y de prevención de la Ley General del Ambiente, la Ley 26.625. Exactamente, el artículo 4 habla específicamente de los principios. Dentro de esos está el de equidad intergeneracional, está el de prevención, el principio precautorio. Son principios fundamentales que están en la legislación nacional y que ahí nadie habló, ni Nelson Iribarren, ni el fiscal de Estado, ni el procurador general. Entonces nosotros venimos a través de eso a poner eso dentro del juicio. Y a su vez también ponemos otra serie de argumentaciones, la afectación al agua, la afectación al turismo, la afectación a todas las áreas protegidas que hay en la zona. Ustedes saben que ahí está en una zona, si se quiere, cercana, donde se puede ejercer influencia, está lo que es la península Valdés, que ya es Chubut, están una serie de loberías, es decir, de reductos de lobos marinos, de elefantes marinos, de leones marinos, de pingüinos, en distintas áreas relativamente cercanas a Sierra Grande, y nadie lo dijo. Y nosotros a partir de eso lo ponemos. No tiene una fuerza vinculante. Esto es muy importante decirlo, reconocerlo. No es vinculante, pero sí el juzgado lo recibe, está de alguna manera, si se cumplen las formas, está obligado a recibirlo y a decir téngase presente y que eventualmente pueda utilizar alguno de los argumentos que lo pusimos dentro de su sentencia. En este caso, pidiendo que se rechace el planteo de Sierra Grande y diciendo que la ley es perfectamente constitucional y que la ley corresponde que siga vigente. Y por lo tanto, Río Negro tiene que seguir siendo zona no nuclear, ¿sí? Eso es parte de lo que por ahí yo me tocó exponer hoy, pero tiene que ver con todo un trabajo previo que por ahí venimos haciendo, con las organizaciones, por otros temas, por ejemplo la contaminación del Nahuel Huapi. Yo como barilochense vengo y hago ese planteo. Hicimos un amparo en su momento con la senadora Magdalena Audarda, hicimos también, y con varias organizaciones, hicimos otro amparo por la contaminación del Río Negro y otro por el Río Colorado. Planteamos la posibilidad del libre acceso al lago Escondido, un lago que está entre Bariloche y Bolsón, tema muy conocido, Lewis, que hoy ya no es solo un tema del acceso a un lago, sino que es un tema donde, bueno, por un lado va el presidente a vacacionar ahí, los días de fin de semana largos, pero al mismo tiempo Lewis y sus administradores son socios de Edenor, son socios de Midling, que a su vez es el que compró Petrobras. Ya no se trata solamente de haber comprado las tierras aledañas a un lago, que el lago es público, eso también hay que hacerlo ver. Es público y esta gente se reserva el derecho de quién ingresa y quién no ingresa, siendo un espacio que no compraron porque es público. Entonces, esto venimos haciendo con la senadora Audarda hace ya 13 años ese juicio, y junto con un montón de organizaciones que nos vienen acompañando. Entonces ahí, por ejemplo, en ese juicio se presentaron las distintas organizaciones con 13 amicus curiae, apoyando la causa desde los amparistas. Así que un poco lo que veníamos a compartir hoy, más que nada, era compartir la organización y cómo se pueden poner en juego herramientas jurídicas, cómo se plantea un amparo, cómo se puede contestar una acción de inconstitucionalidad como esta que plantea el intendente de Sierra Grande, de qué manera, qué herramientas jurídicas disponemos dentro del sistema y sobre todo en base a la Ley General del Ambiente, al artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el que habla del ambiente sano,
a los tratados internacionales y los convenios que tienen que ver con la defensa del agua, del medio ambiente, de los pueblos indígenas. Cité el caso porque acá en Río Negro tenemos el pueblo mapuche y mapuche tehuelche, sobre todo, esos dos pueblos principalmente, que realmente tienen que ser consultados cuando se está afectando la tierra donde están ellos. Entonces, exactamente, el convenio 169 de la OIT dice que tiene que haber una consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas en el caso de que pudiera afectárseles. Y en nada de esto sucedió en ese caso, y eso es parte del trabajo jurídico que también hacemos. Yo también fui abogado de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y de la Confederación de Neuquén. Entonces, Confederación Mapuche de Neuquén. Entonces, en concreto, lo que venimos es a compartir experiencias, a compartir herramientas jurídicas, que la gente entienda que no se trata solamente de un planteo de estar solamente en la calle, sino que tiene que haber un conocimiento técnico, tiene que haber también un apoyo jurídico y tiene que haber conocimiento. Nosotros queremos compartir esta idea de que tiene que haber organización, pero a la vez tiene que haber conocimiento para ir pisando sobre firme lo que se va haciendo y que la gente entienda exactamente para dónde es que estamos yendo. Así que un poco eso es lo que quería compartir hoy. Te agradecemos profundamente la nota y muchísimas gracias por este apoyo a los pueblos originarios, que son una alternativa de pensamiento de futuro profunda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, los pueblos originarios creo que tenían muy claro lo que era mantener el ambiente, porque durante miles y miles de años que estuvieron en sus lugares, nunca el ambiente se quedó resentido por las cosas que hicieron esos. Al contrario, siempre ellos fueron una parte más. La frase más famosa para ellos es: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y eso es lo que creo que todos debiéramos hacer. Por eso nos llamamos así, Entrelazando en Abya Yala. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Anum chori billion kumeke jeganga pingen me umakaita purutut meke pan Anum chori billion kumeke mekenga pingen me umakaita purutut meke pan Agua para vaporizar, agua para enfriar, agua para agua y agua. Y este reactor no tenía estudio de impacto ambiental ni nada. Metimos un amparo, ese amparo prosperó, pero nos lo tuvieron parado durante casi año y medio hasta que aparecieron siempre los científicos cómplices y dibujaron el estudio de impacto ambiental, y después finalmente la Cámara Federal de Roca levantó el amparo. Tenemos el gusto de estar con Marisa Romero de la Asamblea Riojana Capital, y que sos integrante de esta asamblea. ¿Y por qué estás aquí hoy en el MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina? Bueno, nosotros estamos pensando a lo mejor no como MARA, pero estábamos pensando en que esto tenía que existir, que así como todo el plan nuclear es una shed, una shed para la destrucción, para la muerte, teníamos que también, quienes vamos sufriendo las distintas etapas del proceso nuclear, también luchar en conjunto y también ser una shed. Nosotros venimos a sufrir la primera parte de este proceso, que es la de la extracción de la materia prima, que es el uranio.
que después de todo el procesamiento y demás, va a terminar siendo el combustible de la central nuclear como la que hay acá, ¿no? Y Zárate. en Zárate. Así que, bueno, nosotros en La Rioja tenemos muchos proyectos mineros. Ninguno ha sido explotado hasta ahora, un producto de la movilización y de la resistencia del pueblo de La Rioja que sigue diciendo no. De esos proyectos, que son concesiones que le ha dado el gobierno a distintas empresas, se ocupan el 30% de toda la provincia, de la superficie total de toda la provincia. Y una gran parte son proyectos de uranio. Uno de ellos está ubicado, medido con GPS, a 24 kilómetros de la puerta de mi casa. Se planea destruir una zona muy, muy valiosa para nosotros, aparte de que es muy bonita, es hermosa. Yo acá traje un video para compartir con gente de ese lugar, muy distinto a lo que conocemos comúnmente de La Rioja sin agua y desértica. Esto es un pequeño lugar donde hay una especie de selva, dicen que es parte de la yunga andina. Una cuestión geológica se apartó y bueno, quedó ahí, ¿no? Así que hay especies de fauna y vegetales muy propias, y también hay cerca de 60 vertientes de agua y que producen el agua y filtran a las napas el agua que nos hace mucha falta a nosotros. Bueno, ahí en ese preciso lugar querían instalar esta mina de uranio. Sí. Bueno, nosotros veníamos ya de resistir la instalación de la BASIC junto con la gente de Chilecito y Famatina. Las asambleas riojanas, bueno, tienen su origen ahí, en la lucha del 2000, que comienza en el 2006 en Famatina. Y bueno, seguimos investigando, fortaleciéndonos entre los vecinos hasta lograr tener, hasta que maduró la medida. En el 2014 nos enteramos que estaba faltando agua en la zona más próxima al lugar donde estaba la mina. Nos enteramos de que había un permiso para instalar unos campamentos nuevos. Estaba terminando ya la etapa exploratoria. Así que bueno, se apuró y se tomó la medida de cortar. Cortar en La Rioja ha sido la única forma de pararlos. Y bueno, es sacrificado, obviamente, riesgoso. Nos lleva mucho tiempo fuera de nuestra casa, pero ha sido hasta ahora la única manera de detener todos estos proyectos. Si hoy ninguno de estos proyectos que están en el 30% de toda nuestra provincia se han podido instalar, es gracias a eso. Bueno, hicimos un corte con acampe que duró 6 meses. Desde entonces, la CNEA, en un expediente que yo vi en minería, dice que por razones de público conocimiento suspende el proyecto, y bueno, desde entonces no es definitivo. Nosotros sabemos, el permiso está dado. Nosotros tenemos una ordenanza que salió en medio de una coyuntura política jodida, que nunca se cumplió, y cuando se cumplió la judicializaron. Es una ordenanza que prohíbe el tema nuclear, la explotación nuclear en nuestro departamento. Ahora está en la Corte Suprema. Entonces, bueno, los permisos están dados, la ordenanza se va a caer, sabemos que viene mal. Entonces, necesitamos seguir fortaleciendo la resistencia con este tipo de
de conexiones y de fortalecernos y bueno, conocernos, encontrarnos y resistir y accionar todos juntos. Lo que pasa es que habría que explicarle un poco más por qué razón la minería de uranio es tan perniciosa. Ya sabemos que ataca la biodiversidad, que ataca el agua, pero explicarlo un poquitito más, por favor. ¿Por qué? Porque es radioactividad. Todo lo que sabemos de la megaminería, que se vuelan montañas, por ejemplo, en el caso de la minería de uranio también se vuelan montañas, pero cuando se vuelan se libera radioactividad. Nos convertiríamos en una fábrica de cánceres y de enfermedades. El gas que se libera cuando se rompe estas rocas que contienen uranio, el gas radón, puede volar hasta 1000 kilómetros. Nosotros lo tenemos a 20 kilómetros de nuestra casa, de las plazas, de las escuelas. No, es una locura. Y todo se potencia. Se envenena el agua, el aire. Bueno, cuando nosotros comenzamos a visitar la zona cercana al emprendimiento, nos hablaban de animales muertos, de animales con deformidades, con los mínimos trabajos que habían hecho, con algunas pequeñas perforaciones. Pero, bueno, eso es producto de la radioactividad. Es re complejo el tema. La radioactividad afecta algo que tienen nuestras células, que hace que no se reproduzcan constantemente. Tiene un nombre, por supuesto, pero así podemos entenderlo los vecinos comunes. La radioactividad rompe ese freno. Entonces las células comienzan a reproducirse y las células que se reproducen forman tumores. Porque no se reproducen bien. Esa es la relación de la radioactividad con los cánceres. Bueno, desde ya te queremos agradecer profundamente toda la lucha que están haciendo todos ustedes por el bien de todos nosotros. Y para cerrar la nota, ¿qué le dirías vos a aquel espectador que no sabe sobre energía nuclear, que no sabe sobre la minería de uranio, que no sabe? Que otra cosa que nosotros aprendimos durante todo este tiempo es comenzar a preguntarnos más allá. A ver, nuestro problema es la minería, nuestro problema es nuestro ser, pero no termina ahí. Nosotros, ahí más allá, tenemos que tener una visión un poco más macro. Y esta energía nuclear, ¿para qué queremos tanta energía? ¿Para qué en nuestro país se quiere producir tanta energía? ¿Para los hogares o para otras industrias que son... ¿Quién se está enriqueciendo con este tipo de actividades? ¿No está alimentando todo un sistema de producción que no es para nosotros? Nos ha llevado a preguntarnos mucho eso. Y bueno, yo los invito a que nos cuestionemos eso, ¿no? Toda esta energía que dicen que necesitan, no es para que empresas como la lumbrera, que consumen un día lo que consume, la electricidad que consume la provincia, pueda seguir funcionando. Para eso sacrificamos otros pueblos para extraer uranio y para procesarlo y para después generar la energía en una planta. Eso es un poco lo que le pediría que vayamos viendo, que nos cuestionemos eso. Sí, y además que no decidan sobre nuestras vidas y sobre el futuro de nuestros hijos y nietos. El futuro es la palabra clave cuando hablamos de radioactividad, porque todos los efectos duran miles de años, y no es una exageración, son miles de años que tarda en remediarse, en perder los efectos y los daños.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista y un abrazo enorme a todo el pueblo de La Rioja por su valentía. Muchas gracias a ustedes. Chubut, el estallido silenciado, la nueva vaca muerta del uranio. Vaca Muerta es un emprendimiento no convencional de extracción de gas y petróleo que va a generar un impacto ambiental irrecuperable en el centro de Argentina y Nor-Patagonia, solo para tener algunos años más estos recursos en beneficio de intereses multinacionales a cualquier costo. En Chubut se pretende extraer uranio de la misma forma, sacrificando las vidas, el territorio, ríos, medio ambiente, la vida, el futuro. Las mineras han realizado una embestida fuerte respecto a la explotación del uranio en esa provincia, que implica más de 10.000 toneladas de material concentrado. En ese contexto, el gobierno quiebra a las instituciones del Estado, generando una crisis profunda a nivel económico y social, para facilitar que la única solución mágica sea la megaminería del uranio. Los sindicatos han conformado una mesa de unión y se han llevado adelante marchas multitudinarias, aún sin respuesta frente al reclamo salarial, social y antiminero. En paralelo, los docentes han realizado una toma pacífica del Ministerio de Educación. Lo que ocurre en Chubut es la aplicación de una ingeniería social disfrazada de política, a través de la cual se implementa la transformación de la matriz económica de toda una provincia que antes dependía de las regalías del petróleo y ahora intentan que sea a través de la industria del uranio. Sabemos que si hay licencia social para minería de uranio, es más probable que la haya también para reactores y más adelante para un basurero. Cada etapa fortalece la lógica de la que le sucede y una vez implementada debilita las posiciones de un pueblo al que se le hace cada vez más difícil reivindicarse e ir en contra de toda una cultura de años de dependencia, sometimiento cultural y extorsión económica. En ese marco se incluyen las promesas que se tienen que cumplir con el G20 y los preacuerdos con Rusia de principio de este año. El gobierno ofrece como solución sueldos mínimos y escalonados, provocando el desgaste y la ruptura, mientras en paralelo las nuevas mineras ofrecen sueldos altísimos a través de los lobbies y los sindicatos mineros. La lucha sigue y se está disputando en las calles. La lucha docente y el resto de los trabajadores estatales y la postura histórica de Chubut con respecto a la explotación minera, sobre todo uranífera. Se han elevado 3 proyectos en la legislatura. El primero de rezonificación minera, que sacrifica 2/3 del territorio provincial para sojuzgarlo al dominio de la megaminería. El segundo es la aprobación de los proyectos que presentaron las asambleas ambientales, pero condicionadas a la derogación posible de la Ley 5001, que es la que prohíbe la actividad. El tercero es una dudosa y compleja consulta popular para intentar resolver la situación, que coincide casualmente con la misma fecha de las elecciones del 2019. Fuerte presión psicológica, criminalización de la protesta social. Esperemos que la resistencia de la gente gane otra batalla,
clave y fundamental para las transformaciones que se intentan implementar a espaldas de la gente. Estamos aquí con el doctor Agustín Piaz, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín, especializado en problemas antinucleares o en problemáticas antinucleares. ¿Por qué no nos contás a qué se refiere esto de experto en problemáticas nucleares? Bueno, en realidad yo hace unos cuantos años lo que vengo estudiando son los procesos de discusión de la ciencia y tecnología que se dan en el espacio público. Y más específicamente me he especializado en los problemas o en las discusiones en torno al desarrollo nuclear en Argentina. Entonces un poco los trabajos lo que fue desde la parte académica comenzar a analizar y a mapear estos procesos de discusión que han venido emergiendo, ¿no?, en el espacio público, sobre todo desde los años 80, desde el retorno a la democracia, hasta la actualidad, ¿no? Una de las cuestiones que me pareció bien interesante es que desde algunos lugares esto estaba como invisibilizado, ¿no? Mucha gente decía, bueno, no hay discusión, y un poco lo que fui encontrando a lo largo de los años de trabajo es que sí, es que se ha venido discutiendo el desarrollo nuclear en Argentina, y que estas discusiones, bueno, han puesto foco en distintas etapas, ¿no?, del proceso de producción de nucleoelectricidad. Se han cuestionado desde la minería y la extracción del uranio, la fabricación de los combustibles, el emplazamiento de localizaciones, ¿no?, problemáticas también asociadas a el tratamiento de los residuos radioactivos. Y me parece que lo que es interesante pensarlo en este sentido, sobre todo en un marco en el que Argentina vuelve a apostar una vez más al desarrollo nuclear, sobre todo desde 2006 en adelante con el relanzamiento del plan nuclear. Lo que me parece interesante es que estas discusiones forman parte de los procesos democráticos, ¿no? Sobre todo para toma de decisiones cuando tienen que ver con proyectos que son tan importantes y con unas características que tiene lo nuclear que no tiene otras tecnologías, es que una vez que se comienza por ese camino es muy difícil desandarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece interesante ver, o principalmente desterrar, es estas cuestiones, se suele sostener desde algunos sectores promotores del desarrollo nuclear que la gente que discute esto es porque no sabe, porque tiene falta de información, ¿no? Es una de las cosas con las que generalmente nos encontramos. Y uno cuando empieza a hablar, cuando se empieza a interiorizar en el tema, lo que se empieza a ver es que son actores informados, donde no hay expertos de un lado y gente que no sabe del otro, sino que hay experticias y distintos tipos de conocimientos, ¿no? Las problemáticas locales también que están puestas en juego, y entonces me parece que es particularmente interesante, ¿no?, retomar o prestar atención al estudio de este tipo de discusiones, sobre todo en este marco, digo, una vez más, que intentan reactivar las nuevas centrales, que ahora están en stand-by por cuestiones económicas, ¿no? Estos intentos que se hizo en el sur para comenzar por ese camino, pero me parece interesante, en primer lugar, que tengan una voz, ¿no? Tener que la ciudadanía, los movimientos sociales tengan una posibilidad de expresar su posicionamiento a este tipo de emprendimientos que, digo, tiene características particulares. Una vez que se empieza por este camino, no es tan fácil desandarlo. Digo, cerrar una planta nuclear no es nada sencillo, y además son inversiones de muchísima cantidad de dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante, al menos que se dé esta discusión y que tenga visibilidad pública, ¿no? Claro, lo importante también sería que la gente conociera cuáles son las consecuencias de la implementación de esta energía nuclear en todos sus procesos, tantos como de instalación, como la búsqueda del uranio, como la extracción del uranio. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Sí, es lo que se llama el proceso productivo de la nucleoelectricidad, que empieza desde la prospección, la búsqueda del uranio, la extracción, la fabricación de los combustibles nucleares, la producción de electricidad y el manejo y la disposición de los residuos finales, ¿no? En ese sentido, Argentina actualmente no está extrayendo uranio, pero hay planes de, ¿no? Se han intentado hacer en La Rioja, en el sur, acuerdo con Rusia, ¿no? Y una de las características que tiene es que Argentina se ha propuesto manejar todas las distintas etapas de este proceso, ¿no? Una de las cosas que más cuestionamiento tiene y que incluso genera interrogantes hacia el interior de la propia industria nuclear, y que creo que es uno de los grandes problemas de la producción de nucleoelectricidad, es el manejo de los residuos radioactivos, ¿no? Tanto la disposición interina como la disposición final, que aún no se sabe qué se va a hacer con residuos que tienen capacidad para contaminar el ambiente por 240.000 años, digamos, es decir, por la eternidad prácticamente. Me parece que esa es una de las grandes discusiones y de los grandes focos, ¿no? Donde se ponen los cuestionamientos al desarrollo nuclear. La verdad que celebro estos procesos de discusión que se están dando. Gracias. Muchísimas gracias. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.